Hola mis hermanos, qué hermoso este día que hizo el Señor para compartir con ustedes, donde estamos los hermanos juntos aquí en armonía y el Señor envía bendición y vida eterna. Qué hermoso que usted nos haya podido sintonizar, que tenga su preferencia con nosotros. Son tantos los hermanos que los fines de semana nos saludan y aprovecho al tiro de la emoción que me decía mi hermano Claudio, que me saludaba la hermana Lidia Parada, hermana que en Cristo, que me conoce de Potrilla, dicen algunos, desde que iba a los campamentos juveniles de preadolescentes con mi tío Mario Rojas, que tiene también un programa acá en el canal. Pero bueno, un saludo a todos mis hermanos que nos ven y que nos saludan, incluyéndola a ella y a su familia. Los amamos en el amor de Cristo, porque es hermoso esto de saber que a veces uno se encuentra a un hermano ahí en la calle, en el almacén, y uno lo escucha que está escuchando una alabanza o algo y dice, ¡oh! Y empieza a fluir el Espíritu Santo con ese amor que está dentro suyo y dentro nuestro. Y así con ese mismo amor también le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? A mi hermano Claudio, de poder compartir un capítulo más aquí en la presencia del Señor. Amén, mi hermana. Como usted dice, en todas partes a veces encontramos a alguien, un hijo de Dios. Allá en el barrio nosotros también hay un supermercado muy cerquita de la casa y es, yo ya no uso la palabra increíble, no puede ser, porque donde como cristiano todo es posible. Uno dice, Amén. Es creíble. Hay una gran cantidad de cristianos. Conocimos a una hermana que está en la caja, muy sonriente, muy feliz, y uno lo nota. Como, y no sé cómo salió, que era hija de Dios. Y cada vez que un día le habló a mi hijo, cuando mi hijo estaba pasando por situaciones emocionales un poquito complejas, y había postulado ya para poder estudiar, y le dio ciertos consejos, ánimo, le dio mucho ánimo mientras pasaban las cosas. ¡Pit, pit! Le estaba hablando ahí, y mi hijo le escuchaba, me recuerdo, eso fue hace como 4 años atrás. Bueno, pero en todos lados, y después supimos, no, me dijo, acá hay muchos cristianos, acá hay mucha gente que en diferentes áreas de los supermercados, pero en todos lados, en la oficina, en la empresa. Lo bueno es que Dios está salvando y está en todos los ámbitos de la sociedad, Amén. En todo ámbito, rico, pobre, no, sin mirar nada de eso, en gente, en empresa, trabajadores, en todos lados, se está aumentando, el Señor está añadiendo a la iglesia lo que han de ser salvos. Amén. Y eso nos alegra, nos regocija, y a esos también nosotros eso queremos llegar, hermanos que tal vez están en diferentes partes, que se pueden conectar con un dispositivo, que puedan ser edificados también. Amén. Yo cuando venía camino al canal venía pensando en esto, venía pensando en que qué hermoso cuando nuestro Padre Celestial, cuando somos parte de, lo voy a decir al revés, cuando no es una religión y cuando es vida, cuando el ser lavados y el ser renacidos, que es una palabra que mucho utiliza mi hermano Claudio, cuando el ser renacidos es parte de nuestra vida, cuando nuestro ADN ha sido tomado por el Espíritu Santo, por el Señor, cuando podemos vivir la vida de Cristo, cuando Cristo vive en nosotros y no es una religión, no es algo aprendido, metódico. Qué hermoso que esa hermana pueda entregar una sonrisa que nos llegan a ese supermercado, pueda entregar una palabra, porque eso es realmente vivir la vida de Cristo y vivir el Evangelio, y no una religión, que tan mal hacen las religiones, sino que vivir una vida en Cristo. Y así saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo por señal abierta de la 15.1, pero también por la señal Mundo 766, por TV Digital Zapping 184, y bueno, con bombos y fanfarrias, que ya tenemos ya hace un rato a Claro, canal 309. Por tanto, si usted tiene algún hermano que tiene Claro en su cablera, dígale que puede ver el canal 309. Si alguno de nuestros programas, de los programas que hacemos, y
estos tips o todo lo que el Espíritu Santo nos va dando para entregar, como oramos con mi hermano Claudio antes de empezar cada programa, que lo que por gracia, Señor, tú nos has enseñado y entregado, y muchas veces que el Espíritu Santo aquí mismo nos puede estar entregando una revelación, pueda ser entregado a ustedes con toda humildad, con toda gracia, porque no proviene de nosotros, sino que proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, mi hermana. Qué bueno es que en todos lados hay hijos de Dios. De hecho, me acordaba que ahí a la vuelta también había una tintorería. Entonces, justo llevé como decían antiguamente, un paletón, llevé un vestón, y, y me acerqué y vi que tenía una Biblia. Y me acerqué y le dije, ¿entienden lo que lees? Igual que el... No, le dije, ¿usted es cristiana? O es que cualquiera puede ser cristiano. Le digo, sí, soy cristiano, por eso estoy leyendo. Pero se le notó inmediatamente con la sonrisa, mi hermana. Inmediatamente una señora que era como relativamente de edad, pero llena de energía y llena de ganas. Sí, empezó a hablarnos. ¿Ustedes qué parte van? Allí nos reunimos ahí. Qué bueno. Uno se alegra cuando encuentra, hay gozo en el cielo cuando dice, cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien es salvo. Pero nosotros también tenemos ese mismo gozo. Ojalá todos pudiesen poder disfrutar de esta vida. Eso vino el Señor Jesucristo, dice que vino a buscar y a salvar lo que había perdido, vino a dar su vida en rescate por todos. Ese es nuestro anhelo también, que este canal 15.1, esta señal, por todos los lados donde está apareciendo, en los cables, pueda también alcanzar a otras personas que no conocen al Señor Jesucristo. No solamente que lo puedan ver cristianos, sino que usted que conoce al Señor y usted dice, me cuesta poder hablarle a mi hijo, a veces nadie es profeta en su tierra. No sé si le ha dado cuenta a usted que a veces es más fácil que le hablemos a un desconocido y nos escuchan más que a veces los más cercanos. Bueno, nos pasa también, a lo mejor a usted, mi hermana, le cuesta que le quiere hablarle del Señor. ¿Será porque nos conocen? Porque a veces dicen, no les creen mucho a uno porque saben que uno... Bueno, debería ser al revés. Debería ser al revés. Será porque nos conocen a uno, pero bueno, pasa que, como dijo el Señor Jesús, Él no fue profeta en su tierra, no es el hijo, el carpintero, lo menoscaban, y a lo mejor a usted también le pasa lo mismo. Lo menoscaban, dice, ¿qué me va a decir a mí de Dios? Bueno, dígale, escucha, recomiende, diga, ve al 15.1. Si usted tiene claro y diga, ve claro, este canal, ahí hay un canal cristiano donde te va a hacer bien, Y si ahí incluso puedes pedir oración. Entonces, que si usted le complica tal vez y no le escuchan, a su hijo, su esposo, recomiéndeselo, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, porque el compañero de trabajo a veces también no le escuchan mucho, porque no hay... A veces tiene Tal unos vez le puede espacios... dar vergüenza hablar de sus cosas más íntimas porque no conoce. Claro. Entonces no se da mucho el tiempo ahora en la hora de almuerzo, si pudiese ser, o cuando terminan de trabajar, sean juntos caminando. Bueno, hay siempre espacio, pero aún así a veces los más cercanos no tienden a escuchar. Bueno, recomiende toda esta programación y nosotros y los otros programas que hay vamos a tirar la red, mi hermano. Sí, pero es hermoso y nos bendice. Bueno, mi mamita que es evangelista, ayer estábamos conversando con mi papá y me decía, cuando veníamos en el bus, venía una niña viéndolos a ustedes en el celular. Cuando fue a la feria estaba predicando y le dijo, no, yo veo a una hermana y éramos nosotros. Entonces es hermoso cómo se comienza a extender y lo más precioso es que estas palabras que son palabras de fortaleza en el fondo. Porque tratamos, y bueno, el Espíritu Santo siempre nos guía a poder llevar una palabra que a usted lo motive a decir, yo soy un hijo de Dios, yo puedo, el Señor me va a bendecir. Y bueno, para eso también aprovecho de decir que va a aparecer este número en pantalla, el 22-633-0184, para, como siempre digo yo, no orar por usted, sino que orar con usted. Porque es muy importante y Jesús cuando iba a hacer una sanidad le decía, mujer, así como tú quieres que sea hecho.
Y Mm, muchas veces Jesús veía qué es lo que ellos decían de su enfermedad, así como tú has dicho mm, que te sea hecho, así como crees que será hecho. O hablaba de la fe, aumentanos la fe, le decía a los discípulos, o grande es tu sí. fe, o hombres de poca fe. Entonces es importante que en esta oración que nosotros hacemos, usted se comience a fortalecer en fe. Es por eso que con mi hermano Claudio siempre estamos entregando una palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por tanto, nútrase de palabra para que cuando nosotros oremos, sus músculos de la fe, sus músculos espirituales estén fortalecidos y usted ore diciendo, Señor, cuando mis hermanos terminen de hacer esta oración, mi milagro ya va a estar hecho. Aunque yo lo Mm. vea o no lo vea, esto ya en el cielo está resuelto. Sí, bueno, el Señor quiere ocuparnos en todas las áreas donde estemos ahí, donde vaya, en una micro, en una plaza, en un supermercado, en la feria, somos sus instrumentos para llevar la palabra del Señor. Recién me acordaba de que nunca lo he contado en realidad. A ver, un día iba en mi regreso a mi casa cuando había conocido hace, no tan, llevaba como 3 o 4 años de conocer al Señor. Y iba con la Biblia en la mano. No tenía problema en andar con la Biblia, no en la mochila, sino que En la en mano. la mano. Iba en una micro y ya me estaba aproximando, iba a mi iglesia y se produjo un asalto. Alguien le amenazó con cuchilla a alguien y yo no me había percatado. Entonces, fue un enredo porque justo también había asaltado a alguien que yo conocía. Entonces, nos íbamos a bajar con esta persona que yo conocía y iban dos personas, un individuo así, un cara de malo, Ya. y con otro más que estaba sentado. Entonces, me íbamos a bajar y justo se baja se me atravesó. Entonces, no sé si me iba a saltar o no. El hecho es que le llamó tanta la atención la Biblia que yo llevaba y ahí empezó a decirme si yo era cristiano. Wow. Entonces me dijo, mi abuelita, Cristian. claro, mi abuelita es cristiana. Entonces dije, esta es la mía, dije. Entre el nerviosismo y toda la situación que estaba, le empecé a hablar. Le empecé a hablar y dije, no sé de dónde saqué tanto. Y al final de la historia se terminó bajando conmigo ahí en la iglesia. Se bajó con la otra persona ya con el bolso Oh. y entró. Y ahí estamos los jóvenes. Los jóvenes no cachaban qué, creían que era un invitado que traía. No sabían el trasfondo de la historia, lo que había pasado, cómo fue que llegamos a esas instancias. Entonces trataba la oportunidad de decirle, no, lo que pasa es que venía el amigo a asaltar a unas personas Y traigo y al asaltante. traigo al asaltante para que lo asalte a usted. Bueno, y yo estaba un poquito relativamente tenso, pero tranquilo, ¿sabes? Que me sentía paz porque encontraba que estaba haciendo algo correcto, algo Sí, bueno. era la voluntad de Dios Entonces, total. al final, el pa- eh, algo le expliqué a algunos que estábamos ahí, eran solamente jóvenes, reunión de jóvenes que teníamos, y pasa que era hablar, los dos pasaron adelante y querían recibir al Señor. Wow. Porque empezamos, se formó todo un ambiente muy especial allá, de predicación, de hablar, de orar por ellos, porque ahí le expliqué cuál era lo que había pasado. Entonces, eso no los dejaba, no los libraba de su responsabilidad. Claro. Ellos habían robado y seguramente lo habían hecho en otras oportunidades también. Entonces, ¿cuál fue en un momento el desequilibrio? Estoy contando como una aventura, ¿eh? Porque No, mi subieron arriba del hermana Claudia púlpito, total. arriba del púlpito y tenían un bolso, lo pusieron encima. ¡Pah! Como 3 cuchillas la dejaron encima. ¡Uy, Y mi yo quedé hermano ahí, ¿en qué Claudio! está? Por eso el Señor nos libra, nos guarda. ¿En qué está que yo le digo, oye, ¿cómo se te ocurre estar ahí? Me matan. O sea, Claro. pero el Señor tenía otros planes. ¿Y los hermanos de la congregación? Quedaron Dijeron, ¿son así, carniceros? quedaron así, Dijo, trajo al quedaron carnicero. helados. Y yo Oh. también dije, chute, yo había visto una cuchilla, pero dejaron como 3. Y la dejaron ahí. O sea, nosotros, ¡Ay, gloria a aquí era 2 con Dios! 1. Ah, no, no. Pero el hecho es que fue bien especial ese momento y cómo partió todo por una Biblia
que por solamente una vio que yo Biblia. andaba trayendo y que me Mire, estaba bajando, se entabló una conversación, se bajaron. Después no, fue una batalla, mi hermana, ahora que me estoy acordando, fue una guerra, porque el más grande, el niño que tenía más cara de malo, ¿ya? entonces, porque el otro era como que andaba siguiéndolas en sus andanzas. Ya. Pero después con el tiempo lo fui visitando, lo seguimos visitando. Teníamos esa costumbre en el evangelismo, llevar una lista de todo y tú te encargas de esto, tú te encargas, y me tocó a mí hacer seguimiento de él durante todo tiempo. Y bueno, uno no sabía en qué se había metido porque decía, no, después cuando yo lo iba a visitar, decía, no, yo cuando tengo que pegarle a alguien, yo lo pego y cuando ya tengo la cuchilla ahí, se la pongo en la cabeza. Decía, ay Dios, decía Oh, yo, pero estaba en un proceso de wow, transformación, estaba en un proceso de cambio. Fuimos harto tiempo a ayudarlo. Bueno, el hecho de que cuando oramos por él ya no era un asunto solamente de violencia, sino que era como una posesión demoníaca lo que estaba pasando. A claro, nosotros nos pilló sorpresa, porque claro. éramos jóvenes, Sí, no sabíamos qué inexperto. hacer, inexpertos. Empezamos a orar y empezó a convulsionarse Wow. y a decir cosas, y nosotros lo afirmamos. Así que estamos, ¿qué es lo que estaba pasando? No, se nos vino todo un mundo encima que desconocíamos. Oiga, hermano Claudio, antes que continúe con su historia, le quiero decir que todos los otros canales que estén dando historias policiales son una alpargata al lado de su historia. Me tiene, Bueno, pero ya continúe, bueno, pero al final la historia terminó en que lo seguimos visitando, con el tiempo ya nos fuimos alejando, estuvo yendo a la congregación, pero mi punto es que en cada lugar nosotros como hijos de Dios, el Señor nos guarda, Wow, nos sí. protege. ¿Y cómo es posible que una Biblia que yo llevaba le llamó la atención? Y eso fue como el detonante para que fuera una seguidilla de cosas. Entonces, en todos lados siempre va a haber alguien que, que, que va a necesitar del Señor y nosotros somos los instrumentos en ese Sí, lugar. Yo no justifico la delincuencia de ninguna manera. La, claro. la delincuencia se tiene que castigar, para eso están los jueces y tiene que ser así. Y a veces cuando no hay una disciplina, el Mm, pueblo no entiende y la gente tampoco entiende. Y a veces es necesario la disciplina en todos los ámbitos de lo que tiene que ver con la justicia. Pero como hijo de Dios, tenemos que estar atentos a, mm, a nuestro entorno. mm. Cuando alguien necesita que oremos por él, cuando están enfermos, a veces a mí se me han pasado tantas. Hoy digo, tengo una gana de orar. Mira, van por la calle y la llevan en silla de ruedas. Y le digo a mi esposo, "Oye, no sé por qué no fui a orar?" Mm. Digo yo. Y a veces tengo esas falencias y tengo mis batallas y mis Hay que luchas. tener esa osadía, sí, Mm. y qué hermoso. Bueno, ¿dónde mejor iba a terminar esa persona? No le quiero decir porque uno no sabe con los años lo que puede haberse convertido. En ese minuto, ladrón y delincuente, pero ¿en qué mejor lugar iba a terminar? Sino en la casa del Señor. Si el Señor vino a los pecadores, vino a Mateo, que era y Zaqueo, Mm. que eran los que veían las platas, las lucas, y que probablemente antes de conocer a Jesús tenían, por ejemplo, saqueo, malos hábitos, pero Mm. después de conocer a Jesús hubo toda una transformación y un cambio, y él devolvió lo que había robado. Entonces, ¿en qué mejor lugar iba a terminar ese personaje? Además, que la palabra dice que ninguna palabra vuelve vacía. Así Mm. que estoy segura que algo de esa palabra que cayó en ese día en su corazón, y usted dice que lo siguió yendo a visitar, Claro. debe haber dado fruto. Así que Mm. quién sabe si nos está viendo y ahora es un predicador. Mm. ¿Quién sabe? Si Bueno. se convirtió y usted estaba escuchando esa historia policial suya y decía, "Oh, ese soy yo." Yo nunca la había contado. Me acordé ahora de por donde estábamos hablando, en que en todas partes hay un cristiano en un supermercado, en una feria, en, Claro, un- en hay una que hacer un tintorería. programa. Y nosotros también en un transporte, cuando vamos con el Uber, con el taxista, siempre va a haber una oportunidad para poder romper ese hielo y poder entablar una Claro, con alguien que no conoce conversación. al Señor. Pero yo decía, ¿visto ese programa? En todos lados hay un chileno, hay que hacer un programa. En todos lados hay un hermano. Buena, claro, buena, Así buena. que siempre hay un hermano en Así Cristo. es. Cuando viaja a otros países y todo, siempre se encuentra con algún, ¿cómo dice usted, mi hermano? Con algún renacido, con Mm. algún nuevo cristiano, alguien que es hermano en Cristo y que a veces uno lo ve 10 segundos y ya puede sentir ese amor del Señor que fluye en la comunicación, en la conexión.
Bueno, vamos a orar Sí. para poder hacer la lectura de la palabra y Sí, poder hacer vamos a nuestra reflexionar en eso reflexión. y quiero solamente hacer notar que en cada parte debiera ser muy notorio que somos lo que Amén. somos hijos de Dios. Luz y Y sal. que se entienda no solamente porque no hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas, Claro que sí. sino porque se nota La en el semblante, diferencia. ya se Amén. nota de algo. Total. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que nos brindas, de estar frente a nuestros hermanos, estar frente a la iglesia, a tu amada, Señor. Sí, Que Señor. creemos, Señor, que cada uno de los que nos está viendo en este momento, por el cable, por la televisión abierta, Señor, no importa, son parte de tu iglesia, Padre. Amén. Son tu cuerpo, somos tu cuerpo. Es un honor, un privilegio, Señor, porque queremos, Señor, que toda la iglesia, todos nosotros podamos crecer juntos, podamos avanzar, podamos conocerte más, Señor, conocer tu gran amor, conocer tu poder, Señor, sobre todo también para poder obrar a través, para que tú obres, Señor, a través nuestro. Tú Amén. dijiste, Señor, estando ahí en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, le dijiste a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su Amén. obra. Señor, que esa pueda ser nuestra comida, que tu pueblo, nosotros aquí con nuestra hermana Carla podamos hacer de esto nuestro alimento, nuestra comida, así como tú lo Amén. sentiste, que tu comida, Jesús, era poder avanzar, llevar adelante la salvación por la alma, por esa mujer samaritana. Fue un alimento para ti, Amén. Señor. Los discípulos te querían dar la comida, le habrá dado a alguien de comer. No, tu hambre fue satisfecha, Señor, cuando fue satisfecha también a lo que Amén. viniste, Señor, a buscar y a salvar lo que habías perdido. Que ese sentir también pueda estar en nosotros. Tu palabra dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Queremos tener tus pensamientos, tu mente, Señor, tu corazón, amar como tú amas, Señor, amar al perdido como tú lo amas, Señor. Sobre Amén. todo también amar a la iglesia, Sí, amar a Señor. tu amada también nosotros, Señor, que podamos ver a tu iglesia como tú la ves, Señor. Te Amén. pedimos por tu iglesia, Señor, en esa convicción y en ese deseo del amor que sientes por el cuerpo de Cristo, del amor Amén. que tú tienes por tu amada iglesia, Señor, que tú la perfecciones. Señor, que la lleves al sitial para lo que tú la estableciste, Señor. Amén. Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Haznos madurar, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo cumple ese propósito en medio de la iglesia, Señor. Que Amén. cada miembro de la iglesia, que cada miembro del cuerpo de Cristo, Señor, cumpla su rol para lo que está ahí, Señor. Que florezcan Amén. los dones, que florezcan los ministerios, Señor, pero seguramente hay tanto pueblo tuyo, hermano nuestro, que en este Amén. momento están pasando por problemas, por aflicciones. Su cuerpo, Señor, están enfermos, Señor, y no están viviendo, Señor, esa vida que tú estableciste, una vida abundante, Señor. Te pedimos por ello, Señor, que tú levantes a tu pueblo, levanta a tu iglesia. Señor, Amén. sana, Amén. restablece, Señor, los cuerpos para que podamos servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor, poder Amén. trabajar en la obra. ¿Cómo podemos, Señor, hablar a otros de sanidad si nosotros también estamos enfermos? Señor, si estamos Amén. adoloridos, se han diagnosticado enfermedades terminales tal vez en muchos hermanos. Señor, que Amén. tu poder, que tu sanidad llegue, Señor, Amén. a tus hijos, a tu pueblo, a nuestros hermanos, a nosotros, Sí, Señor, a Señor. nuestros propios cuerpos también, a los ministros, a los pastores, Señor, a todos los que tú has establecido como cabeza, Señor, en cada congregación. Que Amén. estos tiempos, Señor, en que estamos viviendo, que estos tiempos, Señor, en que podemos ver que hay tanta enfermedad, tú prometiste, Señor, que no habrá enfermo en medio de mi pueblo, no habrá enfermo, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Tú los sanaste a todos Amén. cuando viniste. Por eso creemos, Señor, que estos son tiempos especiales en que Amén. tú quieres obrar a través de la iglesia. Señor, pero tu iglesia es la primera, Señor. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar sanos, Señor, mostrando tu poder, demostrando que tú estás, Señor, en medio de nosotros, así como lo hiciste en la iglesia primitiva, Padre. Señor, tú prometiste primero que las obras que tú hiciste, también nosotros las haríamos. Amén. Permite que se cumpla esa palabra. En la iglesia primitiva se cumplió, Señor. Podemos leer, Señor, en el libro de los Hechos, cómo, Señor, la sombra de Pedro podía sanar, Señor, que las ropas
de Pablo incluso, Señor, podía haber sanidad por medio de esas cosas, Padre. Amén. Señor, qué manifestación de poder. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Señor, obra en estos tiempos. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos que son tan necesarios, Señor. Que el mundo, que la gente que está tan necesitada, Señor, vaya a las congregaciones y ahí, Señor, encuentre un refrigerio, un refresco, Señor. Que ahí se pase de voz en voz, Señor, que en el pueblo de Dios están ocurriendo cosas maravillosas, Señor. Amén. Milagros, señales, sanidades, Señor. En medio de estos tiempos, Señor, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, Señor. Tú viniste, Señor, y los viste como ovejas que no tienen pastor. Esas multitudes, Señor, que te seguían. Dice la palabra que tú los sanabas. Venían a ti y tú los sanabas, expulsabas los demonios que pudiesen haber en medio, pero los sanabas, Señor. Sufrías con eso, Señor, porque no querías verlos de esa manera, Señor. Creemos que ese es tu deseo, que tú no enfermas a nadie, que la enfermedad no viene de ti, Señor, que el decaimiento no viene de ti. Espíritu Santo, revela más del poder del Señor Jesucristo a través de la vida de mi hermana Carla, a través de mi vida, Señor. Que cuando oremos, Señor, oremos por los que necesitan ser levantados, liberados, Señor, de tantas ataduras del enemigo, Señor. Esa palabra, Señor, que elevemos sea eficaz, que esas oraciones sean eficaces. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a esta nación. Salva, Señor. Salva. Te pedimos que vengan tiempos de refrigerio, Señor, para esta nación, para la gente, para los jóvenes. Señor, levántate en contra de los que se oponen al avance de tu reino. Levántate, Señor, en contra de los que se oponen a la rectitud, a lo que es recto, a lo que es un orden. Señor, levántate en contra de todos esos demonios Señor, que usan personas, Señor, para poder crear caos en medio de la juventud. Levántate, Señor, y trae orden. Que tu reino se extienda en esta nación. Sí, Señor. Que tu voluntad se haga en esta nación. Eso fue lo que nos enseñaste a orar. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Amén. Señor, nos alineamos en este momento con ese deseo tuyo, Señor. Amén. Por lo que tú dijiste, que se haga tu voluntad aquí en Chile, así como se está haciendo en el cielo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Creemos que el Evangelio es poder de Dios. No solo es palabra, sino que es poder. Amén. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora nos vamos a ir a un precioso corte musical y vamos a volver con la reflexión hermosa que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando de poder ser luz y poder ser sal, poder demostrar con esas sonrisas hermosas que ha dicho de esas dos hermanas, que me parece que es lo más precioso que tenemos los hijos del Señor, poder con nuestro rostro reflejar que Cristo vive en nosotros. Vámonos al corte musical. Extraño oírte, extraño verte, extraño estar cerca a ti. Mi corazón ya no resiste, quiere estar junto a ti. ¿Qué puedo hacer? Te necesito junto a mí. No tengo que entregarte a ti, no tengo que ofrecerte para que tú
camino junto a ti. No desmayes, sigue adelante, contigo siempre estaré. Te doy las gracias por tu amor, te doy las gracias por ese inmenso amor. No tengo que entregarte a ti, no tengo que ofrecerte para que tú estés aquí. Mi corazón te entrego y mi alma te rindo como ofrenda a ti. No tengo que entregarte a ti, no tengo que ofrecerte para que tú estés aquí. Mi corazón te entrego y mi alma te rindo como ofrenda a ti. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Y escuchábamos esa hermosa alabanza, Ofrenda a ti, de nuestro hermano Alex Cañulef. Y así como esa hermosa es la alabanza, es hermosa la invitación que tengo para hacerles a ustedes. ¿A dónde dirá usted? ¿Y qué día? Bueno, es el día domingo a las 10 de la mañana, Hotel Mercury. Esto es a pasos del metro Santa Lucía, Alameda 632. Y bueno, ahí nos podremos estrechar, dar un abrazo, darle la bienvenida. Pero lo más hermoso, como siempre digo, no es que usted nos conozca a nosotros, sino lo más hermoso es que usted pueda evidenciar, poder sentir la presencia del Señor en ese lugar. Cierto que pueda sentir la alabanza, la adoración, porque la palabra dice que busca verdaderos adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando usted llega, puede evidenciar en ese lugar la presencia del Señor y además irse con una palabra que le llegue, pero ahí hasta las coyunturas, dice la palabra, y pueda irse con eso para su casa, para la semana, para ser bendecido, no tan solo usted, sino que también su familia. Y si usted tiene donde congregarse, bueno, no deje de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Esto es, cuando usted se está congregando, el Espíritu Santo ahí es como un pequeño Pentecostés. La idea es que donde estamos los hermanos juntos en armonía, ahí está el Señor y envía bendición, vida eterna. Se siente la presencia del Espíritu Santo y puede usted estar ahí calentito en la presencia del Señor. Pero cuando usted deja de congregarse, el tema se empieza a enfriar, usted empieza a decir, pucha, no, ya como que ya no tengo tiempo para orar, salgo tan temprano en las mañanas, no tengo tiempo para escuchar la palabra. Sin embargo, cuando usted va el domingo, el Señor le da ahí una palabra, pero precisa, la que necesitaba para decir, ya pues hijo, vamos. Ponte con ánimo, comienza a hacer, esfuérzate, sé valiente, y el Señor a uno le entrega una palabra que lo motiva para continuar y para decir, vamos, que yo estoy contigo, vamos, que yo te ayudo. Entonces, es hermoso, no hay una explicación para decir el por qué el congregarse es tan precioso, pero sí le puedo decir que yo en mi vida lo he experimentado. Y una vez que me volví a congregar, es como cuando están los braseritos ahí en las brasas y uno se la saca y se comienza a apagar. Pero cuando lo mete ahí junto con todo ese carbón, se mantiene encendido y aunque tiende de repente a apagarse por las vicisitudes de la vida, los otros lo encienden y vuelve a retomar y a nutrirse y a llenarse. Espero que este ejemplo le haya servido, pero es así. Por lo menos es así como se siente dentro la presencia del Señor. Y también si usted quiere ser parte de esta obra, del reino del Señor, para extenderlo, bueno, aquí lo tiene, ahí está apareciendo en sus pantallas. ONG Enlace Solidario. RUT 65 380 500-4, cuenta corriente 3035310 del Banco Estado. El Señor, siempre que usted deposite aquella pequeña semilla para la extensión de su reino, va a venir con retribución, aunque usted no lo quiera, aunque no lo haga con algún interés, pero el Señor no es deudor de nadie, le va a retribuir, le va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria, no tan solo en lo económico, sino también en lo espiritual. Dicho estos avisos, tomando un poquitito salud de tecito para poder ir a nuestra reflexión, que es muy importante siempre, la A ver si palabra su reflexión es como la que hermosa. conté yo al principio. Sí, y después de esta historia policial de mi hermano Claudio, de esta Buena historia reflexión. policial que avala esta palabra, porque somos sal y luz, ¿cierto?, de este mundo. Así que esta palabra tiene mucho que ver con eso también. Dice, esto está en Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, eso hazlo según las fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, yo busqué esta palabra que me la dio el Señor en un devocional, y Seol significa el lugar donde, el cementerio donde uno ya llega al final de sus días, que sabemos que después nosotros nos vamos a la presencia del Señor. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que hemos venido conversando y que yo le decía en capítulos anteriores, ¿cuántas veces que usted ríe y sonríe? Y le comentaba tras de cámara a mi hermano Claudio, qué hermoso que nuestro Creador está interesado en darnos una vida abundante, mi hermano.
Muchas veces vemos cristianos que se ponen serios, que antes eran buenos para el desorden, para la dispersión, que se andaban riendo, andaban de juerga, como dicen algunos, y después conocen al Señor y se ponen todos serios, todos creen que ya a sus hijos ya no los llevan a ninguna parte a disfrutar porque hay que dedicarse a la obra, pero la Biblia dice también en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y aquí en esta palabra dice, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables al Señor. O sea, habla de un cristiano que está siguiendo la palabra del Señor porque quiere agradar a su Padre Celestial. Donde digo yo, la palabra no es una religión, sino que es vida, es alegría. Como decía mi hermano Claudio, aquella hermana que me atiende en la tintorería, que me atiende en el supermercado, no necesita hablar nada. Yo solo veo su rostro y veo un rostro resplandeciente porque revela que no es una religión lo que ella sigue, sino que es una realidad. Luego dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. O sea, el cristiano comete un error y le pide perdón al Señor y sus vestiduras vuelven a ser blancas como la nieve. Y dice además, que no falte el ungüento sobre tu cabeza, o sea, que no falte el aceite del Espíritu Santo sobre ti. Y dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Y luego más abajo dice, disfruta de tu trabajo y también dice, todo lo que llegue a tu mano, hazlo. Porque algún día vas a llegar y se va a acabar. La vida es corta. Luego nos vamos a ir a la eternidad con el Señor. Pero yo con esta reflexión, cuando dice, goza la vida con la mujer que amas, yo le quiero decir a usted, mi hermano, mi hermana, hijo que nos está escuchando, que ese hogar pueda ser una evidencia de que Cristo vive en ustedes, que no es una religión, que como decía mi hermano Claudio, a ellos le decían la familia feliz, que ellos puedan, que la gente pueda evidenciar que ustedes ríen más que nunca. Usted, hermano, que está en su casa, ¿hace cuánto tiempo que no se ríe con su familia con ganas? Que no disfruta con una torta, que no sale y compra tal vez, a lo mejor, pucha, estamos pasando un proceso, a lo mejor alcanza para comprar Chocman, a lo mejor alcanza para disfrutar con mis hijos debajo, no sé, de una sábana y hacer que eso, no sé, es una tienda tal vez, pero disfrute, que sus hijos puedan sentir que la vida de Cristo no es una religión, es una realidad, que puedan disfrutar cada instante de su vida. Y con esto termino. Yo, después de pasar un proceso difícil mío matrimonial, ¿sabe qué es lo que yo hacía? Cada día pasaba a comprar algo rico para tomar once. A lo mejor no había bueno, en ese minuto, gracias a Dios, estaba bien económicamente, pero a veces no hay y estamos pasando necesidades. Pero comer un huevo revuelto con cebolla, hacer algo rico de decir, voy a hacer algo especial para mi hijo, cosa de yo poder transmitirle que Cristo vive en mí. Me convenció, hermana. Yo estoy de acuerdo, absolutamente, así es como te está diciendo. Y se me vienen muchas cosas a la cabeza porque hay hermanos, personas que por carácter, por naturaleza, son joviales, son alegres, ya sea en la vida cristiana como también en el mundo. Hay personas que tal vez no conocen al Señor y no porque sean ateos, sino que simplemente por su naturaleza. Entonces hay otros que por naturaleza siempre son alegres y toman la vida de una forma distinta. Bueno, cual sea, como sea, de donde venga, el hecho es que cuando venimos al Señor Jesucristo, todo cambia, mi hermano, ¿cierto? Se hace real todo lo que está diciendo. Eso de que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, sí, es la vida de Dios. No es una vida así que uno pueda decir, sí, ánimo, ganas. No, estamos hablando de la vida de Dios. Amén. De la vida de Dios, esa vida que sopló Él cuando creó el cuerpo y dijo, "Uf", y lo hizo alma viviente. Esa vida es la que Él nos ha dado a todos nosotros. En mis comienzos, siempre yo, porque todos mis comienzos parece que pasó todo, no, ahora no pasa nada. Había un hermano que predicaba en el local donde yo estaba, en un local chico, pero pertenecía a una iglesia grande, pero en un local chiquitito, eran como 25, después nos reuníamos todos, pero el hecho es que se asignaban predicadores. Y ahí había un hermano muy característico cuando le tocaba predicar, muy pesimista. Así como, ¿quién era el Fatalito, así más o menos, Ya. de esos dibujos animados? Ah, veo alguna vez Leoncio y Tristón, ¿o no?
No, no alcancé. Era un dibujo animado donde aparecía el león y una hiena. Y la hiena se quejaba por todo, se quejaba por todo. Y el león era el optimista, el que siempre, no, si vamos a ir, luchaban por la comida diaria más o menos, vivían en la selva. Entonces, después cuando no le resultaba, el leoncio decía, no, sí, vamos a salir de nuevo, vamos a salir adelante de todo esto. Y la hiena, te lo dije, Leoncio, no resultaría, no resultaría, te lo dije. Era tan pesimista, tan pesimista. Bueno, me recuerdo que siempre el pastor decía los hermanos Tristón, el hermano Tristón, porque siempre todo era fatalismo, todo no va a funcionar, todo no va a resultar. Y había un hermano así, pues más o menos parecido, así que cada vez que le tocaba predicar, yo como nuevo, yo pensé que todo lo que escuchaba creí que era así, que los cristianos debemos ser así. Tenemos que tratar, él decía, los cristianos, esa era su convicción, tenemos que ser como el payaso del circo, decía. El payaso del circo, esos que aparentan alegría, pero por dentro llevan su sufrimiento. Así debemos ser los cristianos. No importa que guarde, se sufra por dentro, pero por fuera ponga la sonrisa como hipócrita, más o menos. Así. Y yo decía, ya, claro, con todos estos problemas que tengo yo en ese momento, joven, convertido recién, 1 año, 2 años, así tengo que ser. Tratar de reprimirme, o sea, la alegría del Señor es... No entendía que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén, amén, No había amén. entendido que la presencia del Espíritu Santo dentro es la que producía gozo a pesar de las circunstancias. Amén. Aquí nuestra hermana Carla nos está hablando de ausencia, No, de, como problema. usted dijo, aún dentro de eso, dijo, cambiemos esta circunstancia y vamos a comprar esto y vamos a hacer esto y vamos a estar en familia y vamos a estar vamos a salir de esto. Entonces, el Señor vino a cambiar esa actitud. No es un positivismo, la vida cristiana no es un montón de pensamientos positivos, son realidades espirituales. El Señor nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su vida. Y el Señor en medio de todo, el Antiguo Testamento habla de los montes y los valles. Siempre se creía, los enemigos creían que Dios era Dios de los montes, en las alturas gana Dios. Pero cuando estamos en los valles, cuando estamos pasando por situaciones no muy gratas, Dios no es Dios de los valles. Pero nosotros vamos comprendiendo en nuestro caminar diario que cuando estamos en los valles, Dios está con nosotros. Amén. Cuando estamos en los montes, Dios está con nosotros. Y cuando entendemos que Dios está con nosotros constantemente, podemos cantar el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y ¿sabes? Me acuerdo puede que alguien no esté escuchando y claro, yo voy a estar alegre, yo voy a estar gozoso en medio de todas estas cosas que me están pasando. Mire, si supieran los hermanos, mire, me duele aquí, me operaron de esto, estoy cesante. ¿Y de qué me están hablando? Si usted tiene a Cristo, si usted tiene a Cristo en su vida, usted es una persona que ha renacido de nuevo, tiene a la mano todo lo que, si lo cree, poder tomar de todo lo que es la vida del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento había una historia de Ruth, y siempre me acuerdo de ello porque su suegra era, ¿cómo se llamaba? Noemí. Ellos vivían en Belén, casa de pan, dice, Belén significa. Entonces ellos, cuando hubo hambre en casa de pan, no hallaron mejor cosa que en vez de confiar en Dios, que Dios le iba a proveer, se fueron a otro lugar, se fueron a otra ciudad. En esa ciudad que era pagana, ahí se fue Noemí, se fue su esposo, Elimelech, se fue con sus hijos, y allá se casaron sus hijos. ¿Y qué pasó allá? Murieron sus hijos, murió su esposo. La única que lo acompañó de vuelta cuando se empezó llegó la noticia que Belén, nuevamente, la tierra empezó a ser próspera, se pasó la sequía, donde si hubiese esperado, Noemí con su familia, hubiesen estado bien ahí. Pero ¿qué pasó? Que volvió sin sus hijos, sin su esposo, vivió con Ruth, que esa es la historia de Ruth fiel a Noemí, que siempre estuvo con ella, pero cuando volvió, Noemí significa delicia, significa dulzura. Y cuando le decía, volvió Noemí, decían, ahí está ahí de nuevo. Y ella llegó tan amargada que dijo, no me llamen dulzura, llámenme Mara, llámenme Wow. amargura, porque el Señor le echaba la culpa a Dios. El Señor me hizo pasar esto y ahora
estoy lleno de amargura, por favor, no quiero que me digan dulce. Es lo mismo que tal vez estemos pasando, usted, mi hermana, este hermano, ha pasado por tantas cosas, y diga, no, ¿cómo voy a estar gozoso? ¿Cómo me van a decir dulzura? ¿Cómo me van a decir paz o tranquilidad si estoy pasando por todo esto? Díganme amargado, díganme sufrido, díganme eso, porque eso es lo que soy. No somos eso, hermano. Eso quiero decirle, no somos eso que nosotros creamos, el diablo nos esté metiendo en la cabeza que tú no vas a salir de esto, siempre vas a estar dándote vuelta en este círculo de enfermedades, de problemas. Tienes un problema, entras en otro, te sales de ese y entras en otro. En vez de restar, vas sumando. Cuando somos hijos de Dios y empezamos a confiar en Dios y tomamos autoridad sobre todas esas cosas, todo empieza a cambiar. Creemos y el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Empezamos a ver las cosas distintas, empezamos a confiar, a tener fe. Confianza en Dios. Dios está conmigo aquí y está conmigo en los montes, y está conmigo en los valles. Y Él es el que me saca de esta situación. Él que, como decía David, me pone en la roca firme, me saca del pozo cenagoso. Y ahí nuestro gozo empieza a empezar a fluir. A veces tenemos que creer más. Dice, no, nada me va a sacar de mi paz. El gozo del Señor va a ser mi fortaleza. Y cuando empezamos así, empezamos a alinearnos con lo que el Señor nos está diciendo que somos ahora, con su presencia en nosotros, ¿no, mi hermana? Amén. Yo me acuerdo mucho de lo que usted decía en capítulos anteriores y es tal cual que cuando uno se alinea con la palabra del Señor, todo, si usted dice, no, ¿sabe qué? Todo lo que dice usted, hermano Claudio, acá en mi casa no pasa. Bueno, le digo al tiro, le voy a dar al tiro el diagnóstico por qué no pasa. Porque usted no está buscando de la palabra del Señor. Porque cuando usted empieza a ver como con la palabra de Dios como un rayo X, como una, ¿cómo se llama esto? Radiografía de lo que está pasando, es porque no está haciendo lo que Dios le pide que haga. Y es muy difícil caer de cabeza a hacer lo que Dios quiere que le haga. Entonces, empiece, como siempre decimos, por el ABC. Comienza adorando al Señor. Comienza adorando al Señor para que el Espíritu Santo comience llenando su vida y comience a tener esas oraciones, no de víctima, sino que oraciones de coheredero, oraciones de hijo de Dios, oraciones de autoridad, de identidad, diciendo, Señor, mira, el hermano Claudio, la hermana Carla dicen que yo tengo que tener una vida abundante, pero mi vida no es así. Entonces yo te pido que tú me muestres qué es lo que estoy haciendo mal. En eso usted va a estar adorando al Señor y va a empezar a leer la palabra. Y la palabra, como la profeta mayor, le va a empezar a decir, es que esto estás haciendo mal, es que esto otro estás haciendo mal. Y la palabra empieza a hacer vida en su vida y se comienza a convertir en una vida abundante, no en una religión, porque la religión mata, pero la vida de Cristo es la vida abundante con la cual nosotros debemos vivir. Y esta palabra aquí dice bien claramente, dice, porque tus obras ya son agradables ante Dios. Por tanto, para nuestras obras sean agradables ante Dios, debemos guiarnos por la palabra del Señor, que es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Amén. Nos quedan unos minutos para orar, ¿cierto, mi hermano? Sí. Sí. 2 minutos. Bien, vamos a estar orando por... Qué bueno lo que estamos hablando, mi hermana, ¿eh? Yo creo que el secreto está en entregar toda nuestra vida al Señor. Si estamos mitad y mitad, acá y allá, a veces sí, a veces no. No pretender que con un día domingo que yo vaya a una reunión, después una vez al mes, pueda vivir todo esto que estamos viviendo. Esto es cuando entregamos toda nuestra vida al Señor. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, te honramos, te glorificamos. Padre, queremos presentar a Ignacio y Alberto, Señor, que están Amén. privados de libertad. Su madre Sí, está muy Señor. acongojada. Oh, También Señor. incluso su nieto, Señor, está también en prisión por cosas que cometieron en el nombre de Jesús. Oh, Padre amado. Sácalos de ese estado en que están, Señor. Amén. Transforma esa Libértalos de la vida, esclavitud Señor. del diablo. Amén. Que rectifiquen sus vidas, Padre, después Sí, que sean papá. soltados. Ten misericordia de ellos. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. Y te pedimos también por Dagoberto Ahumada, que fue operado del corazón. Y nos cuenta Brenda que se agravó su situación en el nombre de Jesús. Enviamos la Amén. palabra de sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús le pedimos y ordenamos a ese corazón que sea sanado, alineado y Amén. rectificado de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, Señor. Que ese Amén. corazón
sea alineado a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y así, Señor, pedimos por todos aquellos que en este momento nos están viendo y Sí, estén Señor. aquejados, Señor. Amén. Y que también les cueste vivir esta vida abundante de la cual estamos Sí, hablando, porque están Señor. con tantas ataduras, Señor, y tantas Amén. deficiencias, Señor, Sí, problemas económicos, Señor. enfermedades. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, abre sus ojos Sí, para que Señor. vean todas las riquezas que ahora son de ellos, la Amén. herencia que en este momento tú has dicho que somos, Señor, que tenemos unidos al Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermana Carla. Bien, hemos llegado al final del programa y recuerden, no importa las circunstancias por las cuales puede estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermana Carla. Para bendecir. Amén.